Muy buenas tardes, licenciado. El día de hoy, mi tema a exponer es el síndrome de aspiración meconial de la asignatura de Enfermería Materno-Infantil. ¿Qué entendemos por síndrome de aspiración meconial? Es un cuadro clínico de dificultad respiratoria en el neonato por la presencia de líquido amniótico meconial debajo de las cuerdas vocales, es decir, en el árbol traqueobraquial, debido a la aspiración de líquido amniótico contenido meconio en el momento de la primera respiración o intrauterino. ¿Qué es el meconio? El meconio, pues, es una sustancia viscosa que no tiene olor, es por lo general oscura, contiene agua, lanugo y todas las células descamativas. También contiene el líquido amniótico. En sí, el síndrome de aspiración meconial eh, se presenta porque el neonato expira líquido amniótico con meconio. Por lo general, esto se presenta en el recién nacido maduro. Tiene que ser un recién nacido a término o recién nacido post-término. Esta patología aumenta a partir de las 40 semanas de gestación. Dentro del síndrome de aspiración meconial tenemos la clasificación. Se clasifica en leve, moderado, severo. Leve, pues requiere del oxígeno de 40% por menos de 48 horas. Moderado con requerimiento por más de 40% y por más de 48 horas. Y el severo requiere ventilación mecánica por más de 48 horas. A menudo que esto se asocia con hipertensión pulmonar persistente. La epidemiología del síndrome de aspiración meconial es que la presencia de líquido amniótico manchado de meconio ocurre entre 12 a 14% de los partos. El SALAN, que es el síndrome de aspiración meconial, se asocia a la aspiración de meconio en las vías aéreas fetales. Ocurre en solo el 11% al 5% de estos neonatos. La anomalía en el ritmo de los latidos cardíacos fetales se asocia a un aumento de 5 a 4 veces el riesgo de que se presente meconia en el líquido amniótico del recién nacido. Si bien es cierto, también mencionan que los recién nacidos varones son más propensos a padecer este tipo de patología, este tipo de síndrome. La etiología del síndrome de aspiración meconial es un proceso patológico intrauterino como asfixia crónica e infección. El feto también elimina meconia en el líquido amniótico antes del parto. También expulsa meconia. La expulsión de la meconia puede ser antes del nacimiento del recién nacido, a término o pretérmino. Las causas más frecuentes que puede manifestarse en el síndrome de aspiración meconial es el estrés fetal, la placenta o cordón umbilical. El estrés fetal, pues, esto hace referencia a que el bebé elimina meconia mientras está dentro del útero de la madre y el suministro de sangre y oxígeno va disminuyendo al producir o al eliminar esta meconia. La placenta o cordón umbilical está una vez que el meconio pase por el líquido amniótico del neonato, el neonato puede aspirar hacia los pulmones y esto hace que el neonato presente hipoxia. Todas estas causas, si bien es cierto, pueden suceder mientras esté el neonato o el bebé dentro del vientre de la madre, o también esto puede suceder durante la labor del parto o después del parto.
Los factores de riesgos más importantes de la frecuencia cardíaca fetal anormal, la preeclampsia y eclampsia, que es la hipertensión recurrente por la persistencia de proteinuria a partir de las 20 semanas de gestación. También tenemos la enfermedad cardiovascular de la madre, esto es afecciones cardíacas en la gestante, la diabetes en la madre gestante, la asfixia perinatal. Esto está producido en el feto por falta de oxígeno al momento del parto, el tabaquismo, también está la restricción del crecimiento uterino. La fisiopatología del síndrome de aspiración meconial es que se comienza con la existencia de estrés fetal que provoca una respuesta vagal que desencadena un aumento del peristaltismo y la relajación del esfínter anal, con el consiguiente paso de meconia a la cavidad uterina. También se puede presentar durante el parto porque puede ser que al momento del parto haya una compresión con la cabeza del bebé por el canal vaginal o una compresión del cordón umbilical. Los signos y síntomas de este síndrome es que el neonato puede presentar piel de color azulada, cianótico, dificultad para respirar, paro respiratorio, flacidez en el bebé recién nacido. También la auscultación, estertores o roncus, expiración prolongada. Todos estos síntomas son de vital importancia porque se puede prevenir la muerte neonatal al momento del parto o después de que el neonato haya nacido. Dentro del tratamiento que se puede aplicar es oxigenoterapia, la ventilación asistida, los antibióticos, que son los fármacos, la surfactante. La oxigenoterapia pues es un tratamiento de la hipoxemia, debe basarse en el incremento de la concentración de oxígeno inspirado, la gasometría y monitorización del pH. La ventilación asistida suele ser útil, sin embargo se debe iniciar con precaución en caso de hiperinsuficiencia clínica o radiológica evidente. Dentro de los fármacos tenemos los antibióticos de amplio espectro, la ampicilina, la gentamicina, es aquello que muestra un infiltrado en la radiografía del tórax. También tenemos la surfactante, mejora la oxigenación y reduce la necesidad de soporte vital extracorpóreo. Esto significa que sea fuera del cuerpo o hacia su exterior. También hay otro tipo de tratamiento que es la intubación endotraqueal y ventilación mecánica según sea necesario. La suplementación de oxígeno según sea necesario para mantener alto la PO2, para relajar la vasculatura pulmonar en el caso con HPP, agente tensioactivo, antibióticos intravenosos, óxido nítrico inhalado en casos graves, la oxigenación por membrana extracorpórea. Si no responde a las terapias mencionadas, pues la aspiración profunda de rutina con intubación, con aspiración por debajo de las cuerdas vocales de los recién nacidos que nacen con líquido amniótico tenido, aún sí ha sido demostrado que mejore los resultados. Sin embargo, si la respiración del recién nacido aparece obstruida, se realiza la aspiración
con un tubo endotraqueal conectado con un aspirador de meconio. Esto está indicado en neonatos con difícil o dificultad respiratoria. Los cuidados de enfermería que debemos tener es evitar la pérdida de calor, debemos evitar la pérdida de calor, colocar al paciente en posición de cúbito supino, vigilar que el neonato no presente respiraciones espontáneas, ya que dificulta la adecuada oxigenación, aspirar secreciones por el tubo endotraqueal las menos veces posibles con un tiempo de duración menos de 15 segundos. También debemos anotar en la gráfica el horario cuando se aspira y las características de las secreciones. También debemos monitorear continuamente los signos vitales del recién nacido. También, es decir, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno, para valorar si los parámetros de ventilación son eficaces. También debemos observar las vibraciones torácicas, la simetría y la presencia o ausencia de estas puede indicar las necesidades de aspiración endotraqueal, reubicación del tubo neumotórax. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.